Bueno, vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos, si es posible, a terminar el capítulo 2. Si es posible. Ok, vamos a leer el capítulo 2 completo para tener toda la referencia plena y que el Señor pues se glorifique en nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios. Exhorto ante todo. ¿Recuerdan qué significaba la palabra exhorto bíblicamente? Animo, motivo, ¿verdad? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. La primera parte me lleva a la oración, ¿verdad? Quiero que se hagan oraciones rogativas. El capítulo es un capítulo que tiene que ver con la oración. Continúa diciendo el verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Verso 9. Asimismo que las mujeres, ¿asimismo qué? Que las mujeres oren en todo lugar, también levantando manos, sin ira ni contienda. Dice, pero asimismo que las mujeres se atavíen también de ropa decorosa para venir a la casa de Dios a orar. Tenemos que venir vestidos como conviene, ¿verdad? Deberíamos vestir en todo lugar de forma decorosa, pero si venimos a la casa de Dios y venimos a orar como congregación, nuestro exterior es tan importante como nuestro interior. Hay gente que dice, es que Dios lo que ve es el corazón. No, la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Verso 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Ok? Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Primero, hermanos, un cristiano no es feminista, un cristiano no es machista, un cristiano es cristiano. El feminismo es una manifestación social de empoderamiento de las mujeres, como ellas mismas lo dicen, y el machismo es la urgencia de seguir manteniendo la autoridad, aunque las mujeres se rebelen. Pero en la vida de un cristiano somos nuevas criaturas en Cristo. Ante los ojos de Dios, dice, porque en Cristo no hay varón ni mujer, bárbaro ni escita. El mismo precio que se pagó en la cruz del Calvario por mí es el mismo precio que se pagó en la cruz del Calvario por mi esposa. Ni yo valgo más que ella, ni ella vale más que yo. Ante los ojos de Dios somos iguales. El machismo y el feminismo son circunstancias o fenómenos sociales, no bíblicos,
que a veces las personas tratan de abrazar en la Biblia, sacarla de contexto para respaldar comportamientos que nada tienen que ver con Dios. Entonces, primero me aíslo de ese pensamiento y voy a ver qué me quiere decir el Señor. ¿Okay? El texto es preciso. Vamos por el verso 11, que es el que habíamos iniciado la semana anterior. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y hablábamos que aprender en silencio no solamente se le pide aquí a la mujer, sino que también en Corinto se le pedía a los que hablaban en lenguas. Y se le pedía también a cualquier otro cristiano, porque el tiempo de aprender la doctrina de la palabra de Dios es un tiempo que tiene que guardarse con respeto, porque si no tenemos orden, si no tenemos un silencio respetuoso cuando estamos aprendiendo la Escritura, no la vamos a poder aprender. Si vamos a hacer desórdenes en el tiempo de la enseñanza, no solamente nosotros no aprendemos, sino que tampoco permitimos que los demás aprendan. Así que el respeto silencioso no solamente tiene que ser para las mujeres, sino para toda la congregación. Pero en este caso, que ya había empezado a hablar de las mujeres, sigue comentando sobre el asunto de las mujeres. Ok, porque no permito a la mujer enseñar, dice el verso 12, ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Cuál fue el pecado de Eva? Desobediencia. Comer de la manzana, no sabíamos si era una manzana. Y si todo eso es parte de la desobediencia, comer del fruto que se le dijo que no tenía. Pero, ¿en qué consistía la tentación de Satanás a Eva? Vean que el diablo tienta a Eva, engaña a Eva, no al hombre. ¿En qué consistía el engaño o la tentación hacia Eva? ¿Qué le dijo el diablo a Eva? No le dijo que el fruto se veía muy rico y que se lo comiera, que tenía vitamina C y vitamina D, que no lo podía desaprovechar. Sino, ¿qué le dijo del fruto? Que el día que de él comiereis seréis. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Querer ser como Dios. No quería ser como el hombre, no quería ser igual al hombre. Quería ir más allá, quería ser como Dios. Ese fue el pecado. Satanás siempre va a hacerlo de la misma forma. Dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones. El plan del diablo fue tan efectivo en aquel momento que lo sigue practicando en todo momento. En todo momento. Y entonces la mujer siempre quiere ser superior al hombre. La mujer quiere ser como Dios. No es que el hombre no quiera hacerlo, pero estamos hablando de cuando entró el pecado en el mundo. El pecado no era mente desobedecí, me comí del árbol, no, sino la intención del hacerlo. Y dice que Eva vio el fruto y que se veía rico a los ojos, ¿verdad? Pero que con ese fruto podía alcanzar la eterna sabiduría, la magnífica sabiduría, ser como Dios. Y comió del fruto. Y le dio a su marido. ¿Y Adán por qué comió si no fue engañado? Bueno, podríamos decir que a Adán le faltaba convicción, aunque no había pecado cuando él fue formado, le faltaba convicción. No se mantuvo firme, no pudo confiar en lo que Dios decía, se pudo desviar detrás de la voz de la mujer y no seguir la voz de Dios. No todas las mujeres son como Eva, ni todos los hombres son como Adán. Ahí tenemos al justo Lot. ¿Recuerdan la historia? ¿Y qué le dijo la mujer? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dice Lot? Un hombre con convicción. ¿verdad?
como una mujer necia, como una mujer impía ha hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Job tenía convicción. En la Biblia vamos a encontrar mujeres que no fueron positivas ni para su familia ni para la sociedad. Y vamos a encontrar mujeres maravillosas que fueron increíbles dentro de su familia y dentro de la sociedad. El texto de Proverbios, ¿verdad? Hay mujeres que destruyen su hogar, hay mujeres que edifican su hogar. La mujer necia destruye su hogar, la sabia edifica su hogar. Las mujeres cristianas deberían de ser mujeres ¿qué? Sabias. Ahora, el contexto también me lleva aquí a que está hablando de mujeres, en este contexto, de mujeres casadas. No está hablando de mujeres solteras o mujeres necesariamente viudas que no tuvieran hijos. Está hablando de mujeres casadas. Porque me está hablando del marido y me está hablando de cuidar a los hijos. Entonces tengo que concentrarme muy bien en lo que me está diciendo el texto. Porque si no voy a aplicar esto a una norma genérica, porque también la palabra de Dios me enseña en 1 Corintios que hay mujeres que si se quedan solas les sería muchísimo mejor. No pueden decir amén. Pero que hay mujeres que si se quedan solas les va a ir mucho mejor, porque la mujer casada tiene que velar por su marido, pero la mujer soltera puede velar por las cosas de Dios. Y está bien si una mujer se queda soltera. Es al hombre. La palabra de Dios habla del hombre. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no dice que una mujer no pueda estar sola. Es el hombre el que tiene el problema, que no puede estar solo por muchas cosas. Pero necesariamente porque la esposa es el éxito de que podamos o no hacer muchas veces bien las cosas. Es la ayuda idónea. A veces tenemos ideas, excelentes ideas, con las mejores intenciones, pero que las vamos a aplicar de la peor manera. Y llega la mujer y dice, ¿y no te parece tal cosa? Poco a poco, con el tiempo, vamos siendo más humildes y ya lo vamos aceptando como si fueran ideas nuestras, pero mi esposa está ahí, el consejo de mi esposa. O a veces quiero hacer algo y ella me dice, viera que ya me lo maldijo, o sea, ya no me va a salir bien, ya no lo hago. Porque la mujer es ayuda idónea, tiene una sabiduría, tiene una capacidad. Es que fue hecha para eso. Es increíble. Qué necio es el hombre que no permite que su esposa le sea ayuda idónea. Qué necio es el hombre que en lugar de escuchar a su esposa pelea contra ella constantemente. El hombre tiene que aprender humildad, sencillez. Porque necesitamos 6 sentidos, pero el 6º sentido es de la esposa. Y si no le prestamos la atención, pues vamos a cometer 1 y 1000 errores. Y esta es la vida dentro de un matrimonio. Y la mujer cristiana que está dentro de un matrimonio tiene que entender cuál es su parte dentro de esto. Al casarse adquirió responsabilidades que solo ella como mujer puede llevar a cabo. Bueno, vamos a seguir adelante un poquito. Dice, igual a los mismos hombres se les amonesta, porque dice que no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Y a los hombres en Santiago capítulo 3 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros trayendo sobre sí mayor condenación, porque la enseñanza de la doctrina de lo que se puede o no se puede hacer en la iglesia está determinada y Dios escoge a un hombre para enseñarla. ¿Sí? No está diciendo que la mujer no puede
motivar, fortalecer, guiar, no sé. No está hablando de ese silencio sepulcral dentro de un culto donde la mujer, si lo aplicamos a rajatabla, no podría ni cantar. Aquí lo que está diciendo es, no le permito enseñar, y la enseñanza aquí tiene que ver con la doctrina, lo que la iglesia debe y no debe hacer. Y eso es un trabajo que Dios escoge a un hombre. No es la capacidad del hombre, porque la capacidad siempre viene de Dios, a un hombre que se va a dedicar de cuerpo, vida y alma a trabajar en eso, con convicción, con vida, ¿verdad? Algo que una mujer casada no podría tener los tiempos necesarios para hacer su labor. Continúo. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Ese ejercer dominio no tiene que ver con que no permita que el hombre domine sobre ella. No es lo que está diciendo el texto. Si lo leemos de una manera feminista, van a pensar que eso está diciendo, pero eso no está diciendo el texto. Si lo vemos de una manera machista, vamos a cambiar el sentido del texto. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que la mujer no puede dominar al hombre, estar sobre el hombre, esclavizar al hombre, manejar al hombre. O sea, el hombre no puede venir a ser un títere de la mujer, no puede ser un títere de la esposa. No es ese el lugar que le corresponde. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No está diciendo que la mujer tiene que estar bajo la autoridad del marido, pisoteada por el marido, humillada por el marido, porque eso nunca ha sido bíblico. Las personas que dicen, es que el marido es cabeza de hogar, creen que cabeza de hogar significa ser el rey de la casa. No, cabeza de hogar significa ser el que vela por el hogar, el que sirve a su esposa, el que sirve a sus hijos, el que sirve trayendo los alimentos, el que sirve trayendo lo necesario para pagar el agua, la luz, el teléfono, el que sirve dándoles un techo a la casa, el que sirve para abrigar a su familia. Son los deberes del hombre. Ser cabeza de hogar es dar lo que la familia necesita, tanto física, materialmente como espiritualmente. Es el que tiene que llevar la palabra también y alimentar a su familia de las cosas de Dios. ¿Quién quiere ser el primero?, le preguntó el Señor a los apóstoles. Me imagino que todos levantaron la mano. Bueno, tiene que ser el servidor de todos. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Y qué fue lo que Él vino a hacer? No vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que la Biblia me enseña. Esto es lo que es ser cabeza de hogar. Si alguien lo ha malinterpretado, no tiene que ver con que Dios lo esté enseñando mal. Es porque yo lo he querido aprender mal. La mujer nunca tuvo que ser pisoteada. Y la mujer no es menos que el hombre, ni el hombre es más que la mujer. Como le digo, ante los ojos de Dios valemos igual. El hombre y la mujer caminan juntos, no uno delante del otro, caminan uno al lado del otro y tienen dependencia mutua, aunque por lo que voy aprendiendo hay una dependencia mayor del hombre de la mujer que de la mujer del hombre. Mi esposa dice que ella pide para que yo me muera primero. Porque si ella se muere, pobrecito yo. Ya no sé si me conviene que ore por mí, pero la verdad es que tiene razón. Tiene razón. Esto es normal y todo el mundo lo sabe. Ahora, lo que no es normal es que la gente esté manipulando las escrituras para decir las cosas que no dice, para respaldar lo que no se puede respaldar. Porque no permito a la mujer enseñar doctrina, que es lo que la iglesia debe o no debe hacer. La doctrina nunca cambia en el tiempo. Lo que Dios pensó hace 2000 años lo sigue pensando hoy. Dios no cambia de opinión.
Lo que hay que defender es la doctrina. Muchas veces la iglesia cambia, muchas veces la iglesia hace cosas que no son bíblicas, muchas veces la iglesia permite que entre un poquito de mundo para poder hacer que la gente, que la congregación crezca y que los templos se llenen. El problema es que no se hace con doctrina, se hace con pensamientos humanos. Y de un momento a otro trajimos la danza a la iglesia. Pero yo no veía hombres danzando. ¿Qué era lo que veíamos? A las mujeres danzando. Y buscaban a las muchachas que danzaran. Y si eran las más bonitas, mejor. ¿Y eso qué tenía que ver con la doctrina de la iglesia? De un momento a otro se cambia la doctrina, la enseñanza, el tiempo de la palabra de Dios por los conciertos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero la gente empezaba a convertirse por la música. Es que nunca nadie se puede convertir por la música. La música glorifica a Dios, adora a Dios, pero la palabra de Dios no puede ser sustituida por la música, por bella que ésta sea. Y las iglesias empiezan a prosperar numéricamente. Pero mientras más crecían numéricamente, empezaban a comportarse más mundanamente. De un momento a otro, la vestimenta para venir a la iglesia cambia. De un momento a otro, las modas que habían afuera empiezan también a ser parte de la iglesia. De un momento a otro, Juan 3:16 no es el versículo más conocido, no es el que más se habla, no es el más importante, sino lo único que se dice es que Dios lo que mira es el corazón, Dios no mira lo exterior. Y el mensaje del evangelio se pierde. Se cambia el mensaje por psicología, se cambia el hablarle a la gente de Cristo para ver cómo solucionamos sus problemas. Y el propósito de la iglesia se empieza a desvanecer. La enseñanza tiene que ser dada. La doctrina no ha cambiado ni va a cambiar. Y el hombre que Dios escoja para eso tiene que ser firme en seguirla enseñando. Es que esta iglesia prospera o no prospera, o se critica o no se critica, la señalan o no la señalan, no cambia. La persona que tiene que estar ahí tiene que permanecer con la convicción de que está enseñando la palabra de Dios y que no se puede apartar de ella. Y Dios llama al hombre, a un hombre, para que haga esto. Que tenga el don de enseñanza, porque tiene que tener un don. Porque si no lo tiene, no va a saber hacer el trabajo. Que le dedique tiempo, mucho tiempo a la palabra de Dios. Si no, no va a poder lograr hacer el cometido de Dios. La iglesia es de Cristo y el Señor sabe por qué lo hace. Entonces, la autoridad, no permito a la mujer tener esa autoridad sobre el varón. Mi esposa no puede predicar, ella no puede decirme, es que viera que me gustaría que usted predicara sobre... Es que viera que la aplicación que usted hizo ofendió a la hermana Lili. Es que tengo que pararme aquí, tengo que mantenerme como viendo al invisible, poniendo mis ojos en Jesús, porque muchas de las cosas que se puedan decir no le van a agradar a la gente que está escuchando. Porque en el momento que cambiemos eso y empecemos a hablarle a la gente lo que sí quieren escuchar, ya no es iglesia, ya no es doctrina. Y hay que mantenerse firme. Entonces, como decía un hermano, yo le digo a mi esposa, no se meta en cómo predico ni en cómo manejo. El punto es que el Señor lo eligió de esta manera. Y mi esposa no puede dominar eso. No puede pasar por encima de lo que Dios ha establecido. Yo llego a mi casa
y mi esposa es la administradora del hogar. Perdone que ponga el ejemplo personal, ¿verdad? Pero mi esposa es la administradora del hogar. ¿Por qué? Porque es bíblico. Es bíblico. La mujer sabia edifica su casa, la necia con su mano la destruye, pero es una mujer cristiana, es sabia. Mi esposita administra el hogar, porque Proverbios 31, ¿qué me dice de la mujer? ¿Verdad? Administra el hogar. Ella administra el hogar. Ella nos mantiene calentitos, llenitos, bien dirigidos, bien bonitos, etcétera. Es negociante, es todo, es que es una cosa maravillosa. Dicen que el hombre solamente puede pensar en una cosa a la vez, la mujer piensa en 20. No estoy tan de acuerdo. Porque yo puedo comer y ver un partido de fútbol al mismo tiempo. Puedo hacer dos cosas a la vez. No, de verdad, a las mujeres no se les escapa nada. Nada. Y cuando se les olvida algo, el hombre, todo sinvergüenza, le dice: ya hay muchacha, pero ¿por qué no se acordó? Cuando todos tomamos el lugar que Dios nos dio, todo camina dentro de la bendición de Dios. Todo recorre maravillosamente. Y las razones las da en el verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora uno dice, ve, que Adán es el que manda. Vámonos a Génesis, vamos al principio del asunto. Vamos a ver qué pasa ahí con lo que el Señor habla de la creación. Y hay una palabrita ahí que nos puede sorprender, a algunos positivamente, a otros no tan positivamente. ¿Ok? Capítulo 2, verso 15. Para ver si es el verso 15. Ya le voy a preguntar a mi esposa. No, primero capítulo 1. Capítulo 1, en la creación, el propio día, el sexto día. ¿Sí? Dice el verso 26. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La primera mención. ¿Está descartada la mujer en el plan inicial de Dios? No, siempre está en el plan de Dios. ¿Bueno? Y dice la palabra de Dios en el verso 28, y los bendijo, plural, ¿verdad? Y les dijo, ¿a quién? A los dos, al hombre y a la mujer. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué es sojuzgarla? Administrarla. ¿Quiénes la tienen que administrar? ¿Solo el hombre? Los dos. Ven que Dios nunca relegó a la mujer a un segundo plano, sino a que el hombre y la mujer vivieran como si fueran una sola carne. Lo que pasa es que los matrimonios nunca se decidieron a hacer uno solo. Pero el principio es ese. Es lo que Dios está diciendo. Vamos a lo del capítulo 2 para seguir un poquito más lo que les quería leer también. Dice, verso 18, y dijo Jehová Dios,
no es bueno que el hombre esté solo. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿para qué me dejas solo? Cuando ella se va y me deja solo, me da indigestión porque empiezo a comer hasta que llega. Ya cuando llega, estoy enfermo. No me deje solo. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Usted necesita ayuda, papito, por favor. Usted no puede solo. Le voy a dar una ayuda idónea, perfecta, maravillosa, una consejera ideal, alguien que lo pueda entender a usted y que le pueda ayudar en medio de las diferentes circunstancias que podamos estar pasando. Hoy la sociedad ha atacado ¿qué? El matrimonio, ¿verdad? Y ya no hablamos de la media naranja, sino de dos naranjas que ruedan magulladas una al lado del otro hasta que se separan. No, somos una sola carne, es el plan de Dios. Entiéndalo, entendámoslo. Sigue diciendo, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y le puso a Adán, porque no estaba Eva, león, le puso león. Si hubiera estado Eva, no le hubiera puesto león, no se hubiera visto tan varonil el león. Le hubiera puesto otro nombre. Hasta ahí no hay ningún problema. Era ponerle los nombres a los animales. No se necesitaba mucha ciencia para eso. Y todo lo que Adán llamó, así se llama hasta ahorita. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. La creación misma siempre identificó que iba a haber el macho y la hembra en las especies animales, el león y la leona. Pero Adán todavía no había visto a su compañera. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El Señor está tomando material del hombre. Pudo haber hecho una mujer, así como creó al hombre. También del polvo de la tierra. Pero Dios quería que fuera salida de Adán para que entendieran que son una sola carne. Y sigue diciendo el Señor. Entonces Jehová, hizo caer, cerró. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando los muchachos crecen, ya tienen cierta edad, algunos muchachos, porque los tiempos, no sé qué pasa, o las muchachas crecen, ya no les alcanza con el amor de papá y mamá. Y uno los ama y los cuida y los chinea, y son viejos y uno los sigue tratando como si... Pero ya ellos, por naturaleza, necesitan sentir el amor del compañero o de la compañera. Ya crecieron, ya asumen, y ya el amor de papá y mamá no alcanza. Y y toman la decisión y se hacen de un novio y se hacen de la novia, y nunca el novio o la novia nos va a caer bien. Es ese filisteo incircunciso que viene a mi casa a robarse a mi hija. Ya me cae mal. No sé si es de buena familia o no, pero me cae mal. Porque los papás somos celosos, somos egoístas, somos
Somos. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, se aparta, se va, y forman una nueva familia. Ese es el proceso. No lo que están diciendo ahora la sociedad, que las mujeres no tengan hijos, que las mujeres no se casen, que no necesitan casarse, y todo lo que quieran decir. Porque ninguna mujer fuera de la voluntad de Dios es feliz. Nunca. Es algo que Dios planteó, no para que el hombre pisotee a la mujer, pero tampoco para que la mujer se enseñoree del hombre, mande al hombre, esclavice al hombre, o que el hombre sea un títere de la mujer. Vuelvo a 1 de Timoteo. Continuamos ahí con el texto. Tengo que avanzar porque se nos va el tiempo. Entonces dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El pecado de Adán es peor que el de la mujer. Satanás engañó a la mujer. Adán no fue engañado. ¿Y por qué Adán, si no fue engañado, comió del fruto? Bueno, he podido escuchar cualquier cantidad de pensamientos. Hay uno muy romántico, tipo Romeo y Julieta, porque dice, por amor a la mujer, porque sabía que si no, Dios la iba a matar a ella y él se iba a quedar solito, entonces mejor comamos los dos y muramos juntos. Todo lo que se diga referente a eso es especulación. No lo sabemos. No lo sabemos. El asunto es que Adán no fue engañado. Eso es lo que la Biblia me está afirmando. El hombre tiene que mantenerse firme en las cosas del Señor. Puede ser que a veces no comprendamos la parte emocional, la esposa se decayó, está deprimida, está triste, algo está pasando, los problemas económicos, la presión social, un montón de otras cosas. Porque Satanás va a querer seguir engañándola siempre. Pero es trabajo del hombre no pelearse con su esposa. Es trabajo del hombre mantenerse firme mientras que su esposa entiende, comprende. Es que usted es un cobarde porque usted debería ir y tal. Dios no nos mandó a pelearnos, no nos mandó a discutir con la gente, nos mandó a amar a la gente, somos cristianos. Si yo discuto con una persona, en lugar de acercarlo a Cristo, lo alejo de Cristo. No me puedo dejar llevar por el momento emocional. Tengo que ser un poco más coherente. Aunque muchas veces en cuestiones emocionales es más coherente la esposa que el esposo. Pero el esposo tiene que aprender a mantener ese equilibrio emocional cuando las cosas no van bien. Y hay mujeres que se frustran con el esposo. Y a veces llega usted a la casa y dice, uy, mi hermano, pero es que... Y cuando me doy cuenta, empiezan a dar quejas del esposo. Y yo me siento mal porque el esposo está ahí. Y puede ser, sí, que el hombre sea un bandido y sea aquí y sea allá y todo lo que me quieran decir. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero tenemos que entender que el plan del diablo, ¿cuál es? Destruir ese matrimonio. Y es algo que Dios no quiere. Es algo que Dios no quiere. Y vamos para el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ¿qué? La mujer solo se salva si puede dar hijos. ¿Y las que no pudieron dar hijos, qué? Y la niña de 14 años que se murió porque hubo un accidente de tránsito y nunca pudo tener hijos, ¿qué? Se fue al infierno. Porque en mi interpretación ligera, sin meterme en estudios, dice que se salvará
engendrando hijos. Entonces me voy a la doctrina de la salvación. Pongo serio y empiezo a pensar qué me enseña Dios sobre la salvación. ¿Qué me enseña Dios sobre la salvación? Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación depende completa, total y absolutamente de la obra de Dios. De que Cristo vino, nació en un pesebre de Belén, creció para morir en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día y ascendió a la gloria eterna a preparar una morada celestial para todos los que crean en Él. ¿La obra quién la hace? Él. La salvación de vida eterna no depende de si tiene hijos o no tiene hijos. Pues entonces sería una salvación para las mujeres y otra diferente para los hombres. Porque por más que se sigan empeñando en verse como mujeres, nunca van a poder tener hijos. Es genética. Perdón, no me quiero meter en el campo. Voy a huir de eso. Entonces, no está hablando aquí de la salvación de vida eterna, porque cuando hablamos de salvación, la salvación tiene 3 tiempos en la Biblia: pasado, presente y futuro. Salvación para vida eterna, salvación para santificación o santidad y salvación para glorificación, que es la que nos está esperando. El trabajo de la mujer dentro del hogar es un trabajo no solamente maravilloso, sino indispensable. Indispensable. No debería ningún muchacho, hombre o mujer que a los 12 años todavía no ser salvo. Eso no debería de pasar. Eso jamás debería de pasar. Porque si tiene una madre cristiana, es la primera que encargada de haberle enseñado el temor de Dios, los caminos de Dios, la palabra de Dios, orar por el muchacho, por la muchacha, para guiarlos a Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa en las familias modernas en una iglesia? Cuando los muchachos llegan a la adolescencia, ¿se acercan más para servir a Dios o se van de la iglesia? ¿Qué está pasando? Es que le estamos dejando la educación cristiana a los maestros en escuela dominical, que los tienen solamente un ratito por semana, si es que llegamos esa semana. La educación, primordialmente, los primeros 12 años de vida, y eso se veía aún en la sociedad judía, pertenecía a la mujer. Es que los hombres son machistas. ¿Y quién los educó? Una vez escuchaba una madre diciéndole al hijo: ay, pero ay de usted si le canta la gallina. Yo no lo eduqué para que usted sea un cobarde. Y yo no le... No era el papá el que decía eso. ¿Quién le decía eso? Es la mamá. Yo no quiero un hijo faldero. Son cuestiones sociales y de celos y un montón de cosas que hay. Pero no se habló del temor de Dios. Es que si las madres no hacen su trabajo de ser madres, de educar a sus hijos, a sus hijas, de enseñarles el temor de Dios, ellos no lo van a aprender de ningún lugar. La mayor autoridad que tiene una persona, ¿quién es después de Dios? ¿Quién es la mayor autoridad? Es la madre. Las comparaciones en la Biblia siempre dice, como la gallina. Siempre identifica ese amor
Es que después del amor a Dios está el amor a la madre. Es algo como que está ahí plasmado. No hay nada peor que ver a la madre morir y todas son esas ideas hacia la madre. El muchacho es un borracho, el muchacho es drogadicto, el muchacho se porta mal, el muchacho es un desastre. Y el papá lo agarra y le dice y lo cachetea y todo, y el muchacho, y la esposa, mire, y el muchacho, y respondón, ¿verdad? Peleón. Y llega la mamá y le dice, venga acá, siéntese aquí. ¿Y qué hace el muchacho? Se sienta. Y donde la mamá empieza a regañarlo, él trata de discutir, se me calla. Y aunque tenga 30 años, ¿qué hace el muchacho? Es que la relación madre-hijo es algo tan profundamente sellado, tan... Por eso, cuando una persona tiene problemas con su mamá, tiene un problema de vida. Porque todo se le pone de cabeza. Cuando la mujer se casa y tiene hijos, su mayor responsabilidad no es qué van a estudiar y si va a ser doctor. Su mayor responsabilidad es educarlo, cuidarlo, guiarlo, enseñarle. Pero lo que más debería educar y cuidar y enseñar, ¿qué es? El temor de Dios. Porque si la mamá no lo hace, nadie lo va a hacer. Hay gente que me parece, hay cristianos que parece que no creen en la condenación. Porque ven que sus hijos van caminando hacia la condenación, pero no les estorban, no hacen nada. Como le dijo Samuel le dijo un profeta a Elí, es que sus hijos andan desordenadamente y usted no les ha estorbado. Ahora, en nuestra sociedad, lamentablemente, ya los hijos no nos pertenecen, legalmente hablando. Son del Estado, no son nuestros. Cuidado cómo le habla, porque es maltrato psicológico. Mucho menos levantarle la mano. Los padres socialmente se han vuelto en esclavos de los hijos, y los hijos pueden demandar todo lo que quieran, pero los padres no pueden ni regañarlos y no pueden hacer absolutamente nada con ellos, porque si no llega el PAN y nos vamos a meter en un problema. Y los padres ni siquiera se dieron cuenta cuando les robaron a los hijos. Ahí estaba una diputada que hasta queda, por eso debemos de orar por los gobernantes, pero ahí estaba una diputada tratando de que pasen una ley en que un niño entre 9 y 12 años puede cambiarse el género si quiere, y puede operarse si quiere, y no tiene que pedirle consentimiento a los padres. Dice, qué ley más absurda. No es que ha pasado en el país, pero ya en España pasó. Es ley. No les pueden dar en el colegio, no sé, un acetaminofén sin permiso de los padres. Pero pueden darle pastillas o este tipo de cosas para que no queden embarazadas, y no tienen que saberlo los padres. Las madres. Necesitamos madres cristianas, y las necesitamos ¿dónde? A la par de sus hijos. Ocupadas, preocupadas por sus hijos, enseñándoles el temor de Dios a sus hijos. Porque nadie los va a querer como los quiere usted.
¿O sí? Yo amo a mis hijas y aunque mi hijo ya no está conmigo, lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi vida y doy mi vida por ellos. Y hay muchos padres que son así. Pero hay otros padres que, si te vi ni me acuerdo. Y si la mujer es tan orgullosa para no pedirle pensión, por mí mejor. Difícilmente una mujer haga eso. Las mujeres viven por sus hijos. No dejemos que la sociedad nos envuelva y nos lleve por donde no tenemos que ir. La mujer no es que tiene un lugar por obligación, tiene ese lugar por amor, porque es la única que está capacitada para poderlo hacer. ¿Que Dios llama a un hombre a enseñar? Sí. A enseñar la doctrina, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer en él. Sí. Pero eso de ninguna manera humilla ni denigra a una mujer, sino que la bendice para que pueda hacer un buen trabajo en el campo de su maternidad, en el campo con su hijo, con su hija, que son cosas que ya se perdieron o se están perdiendo en nuestra sociedad, pero que no deben de perderse en la iglesia. La iglesia no es semejante al mundo, la iglesia es contraria al mundo. Y su mensaje no lo acepta el mundo, porque es un mensaje que viene del cielo y que tenemos que seguirlo predicando. Amén. El tema da para muchísimo más, hermanos, pero traté de condensarlo un poco. Con todo y eso, cualquier duda, cualquier cosa, siempre estaré para servirles. Vamos a orar. Amado Padre, bendito, le damos gracias por darnos tu bendición, tu palabra, porque la podamos aprender, danos sabiduría para no pelear ni discutir contigo, que lo que hemos aprendido se siembre en nuestro corazón y pueda producir el fruto maravilloso que tú quieres, Señor. Hogares cristianos en el temor de Dios, ordenados, niños que se hacen jóvenes, Dios, que no se vayan para el mundo, sino que se entreguen a servirte, a glorificarte y a honrarte. Esta es tu iglesia, Padre. Bendícela, Señor. Bendícela en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.